Estamos de regreso, tengan todos muy buenas tardes. A ver, vamos a chequear nuevamente sonido porque recién me dijeron que se me escuchaba bajito, así que ahora subimos al full el volumen para continuar con este ciclo de entrevistas que venimos realizando hace ya un par de semanas y que nos convoca cada día a las 7 de la tarde con una entrevista y luego a las 7:30 con una segunda entrevista. Mañana nos vamos con 3 porque nos está faltando el tiempo para entrevistar a los candidatos y ya este sábado y domingo usted tendrá que ir a votar y queremos que lo haga informado. Así que le damos la bienvenida a toda la gente que quiera, que se va a sumar a esta transmisión y además los invitamos a que nos puedan generar preguntas si quieren, pueden participar saludando o dejando preguntas a los candidatos. Bueno, ahora tenemos una invitada. Yo la conozco, así que ya nos hemos visto muchísimas veces en la calle. Así que en esta parte vamos a entrevistar a Natalie Flores. ¿Cómo estás, Natalie? Ya está en pantalla. No te escucho, no te escucho, tienes que... Ahí sí, Ahí sí, ahora me escuchas. ahora sí te escucho. Perfecto. Cuéntame, ¿cómo estás? Estoy bien, muy bien, llegando recién del trabajo, así que rapidito aquí ordenando todo para poder conversar contigo un ratito. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, ya estoy media mareada tanto entrevistar a candidatos, pero fantástico, porque cada uno mejor que el otro. La verdad que tenemos muy buenos candidatos a constituyente y me da mucho placer además entrevistar mujeres porque el voto y la paridad se defiende con votos. Así que Yo, ahí yo soy inflexible, feminista. está Oye, bien. 33 años, está en una unión civil, eres de Santiago, pero te sientes antofagastina porque te viniste al año siguiente que naciste, parece, por lo que eres y te sientes antofagastina. Candidata constituyente, es parte de la lista Partido de Trabajadores Revolucionarios. Desde hace más de 10 años se organiza por la conquista de los derechos plenos para las mujeres y la diversidad sexual. Durante las manifestaciones estudiantiles del año 2011, fue dirigente activa del movimiento estudiantil en la UCN. También en la UCN, igual que yo. Vive en la población Miramar, gloriosa población Miramar, que le mandamos un gran abrazo a todos los de la Miramar, y junto a sus vecinos y vecinas se organizan para enfrentar a la represión policial. Además, fue impulsora activa del Comité de Emergencia y Resguardo generado durante el estallido social, quienes también auxiliaron a heridos del sector Monilla, y bien testigo soy yo de todo eso, de esa organización tan valiosa durante el estallido, que sin esa organización yo creo que hubiéramos estado muertos y fritos mucho porque hicieron una defensa acérrima de la gente que participaba de las manifestaciones. Organiza asientos por Fuera Piñera. Actualmente trabaja en un local comercial. Ahí tenemos entonces como una pequeña biografía tuya. A Sí, ver, vamos a ahondar un poquito. Dice que hace 10 años te organizas por la conquista de los derechos plenos para las mujeres y la diversidad sexual. Cuéntame un poquito, ¿cuál ha sido ese camino? mira, yo entré a la vida política, a hacer política estudiantil, el año 2006. El año 2003 mis papás se separaron eh, y en mi familia existía mucha violencia intrafamiliar. Y eso significó que la ruptura de mis viejos implicara también un despertar político de los derechos de las mujeres. Yo viví en Bonilla mucho tiempo, después cuando mis papás se separaron yo me fui a vivir como 3 o 4 años a Santiago y de ahí me devolví acá a estudiar. Y cuando llegué a Antofagasta, el año 2009, 2008, por ahí, de vuelta en la universidad, eh, comencé a organizarme con una agrupación que en esos momentos, bueno, no existía, nosotros la fundamos. Yo soy parte fundadora de la región de acá de Antofagasta, de la organización de Pan y Rosa, que es una organización de mujeres y diversidad sexual, que nosotros estamos presentes en todo Chile y además en distintos países también. Somos la corriente feminista más grande a nivel internacional y defendemos la idea del feminismo socialista, de los derechos de las mujeres trabajadoras, la diversidad sexual, las estudiantes, las jóvenes, y desde ahí, bueno,
hace más de 10 años más o menos, que comencé a organizarme en distintas organizaciones de izquierda, también en el movimiento estudiantil y por los derechos de las mujeres. Nosotros comenzamos con los primeros 8 de marzo acá como el año 2007, 2008, cuando éramos poquitas en Prat con Mata. También por la legalización del aborto, antes de lo de la pañoleta verde, nosotros ya veníamos organizando inclusive con colectivos de compañeras acá en la región, que bueno, nos seguimos viendo año a año, cada 8 de marzo, desde aquellos días. Bien. Ah, por ahí entonces va el tema de la defensa de los derechos y la diversidad sexual también es un tema que por ahí no lo ha tocado ningún candidato de los que he entrevistado. Me gustaría que lo tocaras. ¿Cuál es tu visión de eso? Mira, los derechos de la diversidad sexual va de la mano de la discusión de género, porque en realidad son sectores oprimidos de la sociedad, somos sectores oprimidos de la sociedad y excluidos, ¿cachai? Hay distintos tipos eh, de organizaciones que enfrentan o que visibilizan las problemáticas que vive la diversidad sexual. Pero nosotros, desde Pan y Rosas, por ejemplo, planteamos un feminismo clasista, es decir, desde la óptica de quienes somos trabajadores, de quienes somos oprimidos, ¿cachai? Y para nosotros, el avanzar en los derechos de la diversidad sexual y de las mujeres es parte de poder mejorar condiciones mínimas para poder articularte en pos de la conquista de derechos superiores. Entonces, por ejemplo, la diversidad sexual en distintas formas, ¿cachai? Tiene distintos tipos de opresión. Entonces, hoy día, por ejemplo, los compañeros, les compañeros trans, por ejemplo, tienen poco acceso a la educación. Muchos no terminan la educación formal hasta cuarto medio, sus expectativas de vida son bastante bajas, no tienen acceso a trabajos formales, por lo tanto, el desarrollo de su práctica muchas veces no digo que en todas las veces, pero muchas veces, en un amplio número, significa personas que son arrojadas al comercio sexual o a trabajos altamente precarizados. Entonces, por ejemplo, poder luchar por el cupo laboral trans es una demanda mínima que pone y que visibiliza las opresiones que vive hoy día la diversidad sexual. Además de esto, el proceso identitario, por ejemplo, que hoy día se legalizó en Chile, una ley de identidad de género, pero que tiene un montón de limitaciones. Por ejemplo, solo los mayores de 18 pueden cambiar su identidad sexual en términos legales. Hay que pasar un montón de trabas que tiene que ver con evaluaciones de psiquiatras, de médicos y de un montón de cosas que definen si tú estás apto o no para convertirte a ojos de la sociedad en lo que tú quieres, ¿cachai? En lo que decidís. Entonces, en términos concretos, ha sido como un desplazamiento, una precarización en la vida de la diversidad sexual de conjunto, sobre todo cuando la diversidad sexual, por ejemplo, compañeros que son gays, son más feminizados, tienden a ser más discriminados, los crímenes de odio son un tema en este país, han habido distintas denuncias, no solo fue el caso de Zamudio, que dio paso a la ley Zamudio, sino han sido distintas denuncias de lesbofobia, por ejemplo, de parejas lesbianas que cuidan hijos comunes que tienen y que han sido atacadas por sus vecinos, que les han rayado las casas. Entonces hay un montón de vulnerabilidades a las que la comunidad y la diversidad sexual está expuesta y nosotros planteamos que eso tiene que ser enfrentado con leyes, pero también con organización de la misma comunidad, de la mano de las mujeres, de los trabajadores y de los pobladores, para poder avanzar en la conquista de sus derechos. Perfecto. Estamos conversando con Natalie Flores, ella es candidata a constituyente del Distrito 3. Usted la va a encontrar también en la papeleta este próximo sábado domingo, que tenemos elecciones y nos vienen encima. Oye, además eres una pobladora de la Miramar, y qué pobladora, ¿no? Como tú decías la reseña, organizaste el comité de resguardo y emergencia. Yo me acuerdo de haber pasado varias veces por ahí a ver auxiliar, un poquito de agua, un poquito de esto, resguardándonos de la represión. Cuéntame un poquito cómo fue, y cuéntale a la gente, porque yo sé cómo fue, pero cuéntale un poquito a la gente cómo fue ese proceso del estallido, de estar en las calles desde el 19 de octubre hacia adelante.
Sí, mira, bueno, yo milito hace 10 años en una organización de izquierda independiente del régimen, en la cual legalizamos ahora el verano antepasado para poder participar de las elecciones, porque sabíamos que iba a haber un montón de trabas para los independientes, muchos quedaron fuera. Nosotros veníamos siguiendo lo que venía pasando en Santiago muy de cerca, principalmente porque se había desarrollado también una revuelta en Ecuador en esos días. 2 días antes del estallido nosotros hicimos una concentración en Plaza Mata en solidaridad con el pueblo de Ecuador y con la comunidad ecuatoriana acá en Antofagasta. El 18 de octubre estaba paralizada trabajadores de una faena minera de Lomas Valla. Fuimos a participar con ellos, entonces como que estaba todo muy convulsivo. Y le pusimos mucho ojo al grado de represión que existía en Santiago. El 18 de octubre estalla Chile por los aires, los secundarios hacen estallar este país y la represión empieza a avanzar en distintas ciudades por la solidaridad que se dio. En base a esto, compañeros profesores, principalmente Patricia Romo, que en ese momento presidía el Colegio de Profesores en Antofagasta, impulsamos asambleas conjuntas de todos los trabajadores de la educación y se votó articular a modo de poder dotar a la población y a quienes estaban combatiendo de una herramienta de organización, articular el Comité de Emergencia y Resguardo que tenía su sede principal en el Colegio de Profesores. Los profesores, junto con los trabajadores de la educación de conjunto, auxiliares, asistentes de aula, etcétera, pusieron su sede a disposición y ahí empezó a operar. Nosotros empezamos a operar con toque de queda y con militares en la calle, ¿cachai? Nosotros empezamos a operar, a auxiliar y a permitir el refugio de los manifestantes, además de las comisiones de auxilio, etcétera. Como era un momento convulsivo en el país, todo el mundo quería participar, pero nadie sabía mucho dónde, y nosotros empezamos a invitar a la prensa, a los artistas, a los trabajadores de la industria, del comercio, a los profesores, a los estudiantes, a la juventud, a que se organizaran en asamblea en el Comité de Emergencia y Resguardo, y cada sector tenía sus propias asambleas y después dirimíamos en asambleas generales. En un momento empezamos a darnos cuenta que no dábamos abasto y nos expandimos a área clínica, que los estudiantes de la Universidad de Antofagasta se tomaron área clínica y levantaron el comité de emergencia en área clínica. Posterior a eso, acá en Miramar, debido a la represión que subía constantemente del centro, etcétera, y que la policía nos tenía sitiados y todo, articulamos también, votando a través de las asambleas de la Junta de Vecinos de Vista Hermosa, que veníamos ya haciendo tecitos rebeldes y todo, pero nos veíamos más desarticulados frente a la represión, levantar el comité también, porque operaban distintos organismos. Operaba, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, con Daniel Vargas incluso, que creo que tú lo entrevistaste hace poquito, que nos ayudaba con los detenidos, las comisiones de auxilio, donde teníamos compañeros que son médicos, enfermeros, etcétera, que se articulaban en distintas brigadas para salir a la calle, para atender a los heridos en espacio físico, la Comisión de Comunicaciones, donde había de todo, que lo que buscaba era saltarse el veto comunicacional que había y poder denunciar la represión, y así un sinfín. Y finalmente abrimos parcialmente el comité en Bonilla también, a una cuadra del el registro civil hacia arriba. Pudimos abrir el comité en Bonilla cuando fue el paro del 24-25, fue después del 12 de noviembre, donde había mucha represión en Bonilla. La policía había sitiado los CESFAM, el CAN, el hospital, y habían heridos a bala. Entonces nos solicitaron poder ir para allá una capilla nos abrió las puertas a través de compañeros de Noma AFP que nos permitieron dialogar y logramos llevar médicos, auxiliares. En 2 horas levantamos el comité y logramos auxiliar también a los heridos de Bonilla. Eso fue todo un sistema de organización, fue un sistema de coordinación entre todos los sectores en lucha. El día previo al 12 de noviembre, que fue el día de la huelga general, nosotros hicimos un gran encuentro en Bolívar, donde participaron comisiones de barrios, de lugares de trabajo, de distintas organizaciones que se habían formado para poder articular lo que fue la huelga del 12. Yo creo que ese fue el punto más álgido de la rebelión, que nosotros acá en Antofagasta logramos efectivamente aportar
en coordinar, ¿cachai? Como que yo creo que era lo más importante en ese momento y nosotros nos pusimos a disposición de eso. Eso. Fuerte ahí todo el trabajo que se hizo y bueno, podemos ver que tiene ya desde joven, has tenido esta dedicación y ya la experiencia con la coordinación de grupos sociales, ¿no? De que es tan complicado de repente como organizar lo social y bueno, vemos que tienes bastante experiencia. Natalie, con respecto a el diagnóstico que tú haces de la ciudad o del distrito en realidad, porque va a representar al distrito, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Qué está funcionando mal? Creo que hay que cambiar? Bueno, me imagino que hay muchas cosas, pero trata de hacerme un resumen. Mira, hay dos cosas. Uno es más como lo nacional, que yo creo que golpea harto a Antofagasta. Hoy día las cifras de desempleo superan los 2 dígitos a nivel nacional, las suspensiones también, y eso ha golpeado a la región. Eh, es un tema, o sea, es nacional el diagnóstico en esos temas, en esos términos. Ahora a nivel regional hay problemáticas propias de la región. Por ejemplo, la contaminación. La contaminación, tenemos ciudades como Tocopilla, Antofagasta mismo, que han sido declaradas zonas de sacrificio por el empresariado y que todos quienes vivimos acá sabemos de una u otra forma que o vamos a tener cáncer nosotros o algún familiar, amigo cercano va a ser víctima de una enfermedad totalmente evitable, pero que hoy día es totalmente común debido a los altos niveles de contaminación que tenemos en el agua, en el aire, etcétera. Por otro lado, la migración se ha transformado en una problemática tanto para quienes migran como para quienes habitamos en el lugar, porque al no existir derechos migratorios reales, ha implicado que el empresariado ha aprovechado estos vacíos que existen, los años que necesitan para la visa, los niveles de contratación y todo, para precarizar más aún el trabajo. Entonces han vulnerado a nuestros hermanos migrantes y han precarizado las condiciones de trabajo de la población que habita o la población nativa. La vivienda. La vivienda en Antofagasta y en la región es un problemón. Hace poco salieron las cifras que los campamentos han aumentado en casi un 200% en Chile. El 93% de los campamentos en el país no tiene acceso al agua potable. Eso implica que problemas como la pandemia se agudicen debido al hacinamiento de los lugares más pobres, pero también el poco acceso al agua. La educación ha sido un problema enorme en estos tiempos de pandemia. El otro día leía cifras, más del 120% de estudiantes de educación preescolar han desertado y un amplio porcentaje de eso son niños y niñas que viven en las poblaciones y en los lugares más vulnerables debido al hacinamiento, a la pobreza y a la poca conectividad. Entonces en Antofagasta tenemos el problema de la contaminación, el problema de la vivienda, porque hay decenas de casas, cientos de casas en Antofagasta que están inhabitables, mientras los cerros se han llenado de gente que vive en condiciones precarias. Y el problema de la migración, pero en base no a migrantes que se vayan, todo lo contrario. Mi forma de organización y mi política en términos de organización es que los migrantes son hermanos. Todos somos hermanos en América Latina y ojalá todos pudiéramos migrar de manera libre, pero con la garantía de que no se vean absorbidos por el empresariado que aprovecha cada espacio para seguir ganando dinero a costa de la vulnerabilidad de quienes migran. Eso. Perfecto. Estamos conversando con Natalie Flores a través de esta transmisión en vivo y en directo por Antofagasta No Duerme, nuestro Facebook, nuestro fanpage. Saludos desde Osorno, dice, apoyando a Natalie. Carlos Puelles. Buena Natalie. Después están por ahí Civilina, Victoria dice, esa es mi compañera, caramba. Y también está Damelis Torres por ahí, dice, una luchadora de tomo y lomo. Ahí están los comentarios que tenemos a esta hora en esta transmisión en vivo. Natalie, en esta última parte te quiero pedir que si por favor me puedes contar cuáles son tus propuestas de cara a que si eres elegida candidata constituyente, o sea, constituyente.
Mira, nosotros desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios, la lista ZR, hemos elaborado un programa completo que contempla distintos puntos: vivienda, salud, educación, pensiones, pero principalmente en mi candidatura se ha enfocado a los derechos de las mujeres y de las mujeres trabajadoras, de las jóvenes, de las estudiantes, de las migrantes. Porque hoy día la paridad, si bien es un avance, semidemocrático, así es como lo mínimo que nos pueden dar, no te asegura que los derechos de las mujeres estén primero o están consagrados en la Constitución. Es más, la escritura de esta Constitución no nos asegura ningún derecho, porque la trampa de los 2/3 le va a permitir a la derecha el poder de veto. Y eso implica que muchos derechos pueden quedar fuera de la Constitución, y debido a que la votación final del proceso constituyente no es ley por ley, sino es que el paquete de leyes, si tú lo rechazas, nos quedamos con con la Constitución de 1980, y si lo apruebas, lo vamos a tener que aprobar como venga. Y eso implica que efectivamente no se aseguren, no podamos asegurar los derechos mínimos que por hoy son pensión, vivienda, educación, salud. Sin embargo, es necesario, y nosotros creemos que es necesario, y en base a eso también se levantan estas candidaturas, utilizar estos espacios para poder dar a conocer estas ideas. Las ideas, por ejemplo, de que es necesario que no solo la paridad asegure los derechos de las mujeres. Porque, por ejemplo, no sé, Marcela Cubillo, que es una de las constituyentes que tiene más financiamiento, 200 millones de pesos tiene Marcela Cubillo, 150 para hacer su campaña, solo ella no va a votar por el derecho al aborto de las mujeres, porque representa a un sector de la política conservador y que se ha negado sistemáticamente a la conquista de nuestros derechos. Sin embargo, poder utilizar esta tribuna nos permite también decirle a las mujeres que es necesario seguir organizándonos, como lo hicieron nuestras hermanas argentinas, que conquistaron el aborto legal a principios de este año. Por lo tanto, mi candidatura va enfocada principalmente a los derechos de las mujeres. Las mujeres trabajadoras hoy día en Chile somos un amplio número. El otro día estaba leyendo las cifras de la encuesta que hizo la Universidad de Playa Ancha, donde decía que 3 de cada 4 hogares eran liderados por mujeres hoy día en Chile. Los retiros del 10% mostraron cómo un amplio sector de padres no pagan pensiones alimenticias, y eso implica que las mujeres tienen que cubrir todos los gastos del hogar. Sin embargo, somos nosotras las que estamos relegadas a los trabajos de peor calidad, más precarios. Por ejemplo, en el comercio, el 74% somos mujeres, y de eso el comercio se caracteriza por el pago de los sueldos mínimos. O sea, tenéis 321.000 pesos para el 74% de las mujeres en Chile que trabajan en el sector. Y ellas tienen que sostener casa, hogar, hijos y muchas veces otros familiares dentro del núcleo del hogar. Por lo tanto, la necesidad de luchar por un salario mínimo de 500.000 pesos nos permitiría poder desahogarnos en alguno de esos aspectos. Por otro lado, la lucha por el igual salario, igual trabajo de las mujeres. Hay muchas mujeres en cargos de gerencia inclusive, o en cargos que cumplen los mismos rol que los hombres, que ganan significativamente menos, tanto por el cobro de distintos servicios como la AFP, FONASA o la ISAPRE, que cobran de sobremanera cuando tú estás en edad fértil, o simplemente te pagan menos por el riesgo que implica, riesgo comillas, en contratar a una mujer en edad fértil que se te puede embarazar y te va a salir con un pre y postnatal de 1 año y medio. Los derechos de la mujer, el derecho al aborto es central también, el derecho a poder decidir sobre nuestros cuerpos, el aborto como legalización del aborto, no como deporte, como lo piensan los sectores conservadores de la sociedad, que creen que por legalizar el aborto nosotras vamos a ir corriendo a abortar como si fuera un deporte, y en realidad por lo que luchamos es por la legalización del aborto, que implica una regularización en la educación sexual integral, desde la básica o desde el preescolar para niños y niñas, que permite inclusive detectar el abuso sexual en los niños, la educación sexual, los anticonceptivos de calidad y gratuitos en los consultorios para todos y todas, y finalmente el aborto como
última decisión si la mujer así lo requiere en todas sus causales. Por otro lado, los derechos de la diversidad sexual también, lo que te comentaba antes, el cupo laboral trans, el reconocimiento de distintas identidades, la posibilidad de que niños menores de 14 años puedan cambiar su identidad con el acompañamiento necesario que tenga que tener, y también la posibilidad de utilizar tu nombre social en todos los aspectos de tu vida y no solo de palabra, ¿no? Sino que pueda ser respetado en los lugares de trabajo, etcétera. De conjunto, los derechos de las mujeres y de las mujeres trabajadoras es lo que necesitamos también para poder equilibrar un poco la balanza en este proceso que se va a dar. Quiero igual aprovechar de decir que me parece que también tenemos que ser honestos en decir que este proceso no nos va a entregar lo que nosotros queremos y solo van a ser nuestras fuerzas organizadas en la calle, como lo hicimos el 12 de noviembre, como lo hicimos desde el 18 de octubre, lo que nos va a permitir arrancarle a ese tercio de la derecha nuestros derechos. Así que eso. Perfecto, ahí están entonces las propuestas de Natalie Flores, esta joven antofagastina ya, sí. Así que muchas gracias. No sé si tiene alguna red social, alguna de estas donde la gente te pueda buscar para así interesada. De todas maneras, ahí te mandan saludos también en las redes. Bueno, ya te los leí. Dime si existe alguna conexión, alguna página, como para que la gente te pueda seguir. Sí, en mi Facebook, Natalie Flores Torres, ZR32, Distrito 3 de Antofagasta. Solo quiero decir una cosita antes de esto, de mis redes. Bueno, en Instagram soy Nata de Torres y en Facebook Natalie Flores Torres. Igual yo aprovecho cada espacio que me han dado en todos los lugares para dejar de manifiesto que hoy día en Chile existen presos políticos. Nosotros en Antofagasta tenemos decenas de presos políticos, la persecución política a los jóvenes que han luchado, como por ejemplo Axel, hace poco lo tomaron detenido, está en Nuevo Uribe, o como este chico que fue tomado en el mercado, que es menor de edad, tiene 15 años y está en el Surgam, y la denuncia a la Fiscalía que ha estado utilizando de forma sistemática la prisión preventiva como moneda de cambio para que los chicos se declaren culpables sin el desarrollo de juicios justos que puedan probar su inocencia. En Chile hoy día existen presos políticos y de nuestras candidaturas de Partido de Trabajadores Revolucionarios, las compañeras de Pan y Rosa, hemos estado a disposición tanto de la Organización por la Libertad de los Presos Políticos como el acompañamiento de las familias, subir a Nuevo Uribe a poder dejar encomiendas y todo eso, y hago un llamado a toda la gente que nos está viendo que los presos no se olvidan. Los presos no se olvidan porque quien se olvida de los presos se olvida de la lucha y nosotros hoy día enfrentamos un proceso constituyente con presos y eso no es democrático. Así que libertad a todos los presos políticos de la revuelta y del pueblo mapuche. Perfecto. Muchas gracias, Natalie, por esta entrevista. Un placer volver a verte. Que te vaya súper bien este domingo. Suerte. Gracias, Simone, que estés bien. Nos vemos. Nos vemos entonces. Ahí estaba la entrevista a Natalie Flores, nuestra última entrevistada de este día. Avanza rápidamente el tiempo y se vienen las elecciones este sábado y domingo, así que le estamos dejando esta entrevista para que usted vote informado. Y por supuesto, un llamado a las mujeres. La paridad se defiende con votos, chiquillas. Así que, mujeres, a votar por mujeres. Hay muchísimas candidatas súper competentes, están listas para este proceso, se han preparado. Una de ellas Natalie, así que bueno, que estén muy bien y nos vemos mañana. Recuerden, a las 9 de la mañana estamos en la FM7 con Antofagasta no duerme en la mañana. Que estén muy bien, nos vemos, chao, chao.